Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad estudiantil de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Eric Pablo León Salas y soy profesor de la Cátedra de Filosofía. Y voy a explicar un poco sobre el capítulo número 3 de Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Específicamente, el título es Metodología Científica de la Investigación. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de comprender la parte más epistémica y metodológica de cómo se genera ciencia, se hace ciencia y cómo eh, buscamos verdades o conocimiento del mundo y cómo tal vez eso pueda afectar a nuestro entorno o tal vez cómo estas verdades no son tal vez tan objetivas. Entonces, entre los objetivos que vamos a identificar es identificar el campo de estudio filosófico relativo a la metodología de la investigación. Como segundo, reconocer las tesis verificacionistas del positivismo lógico. Tercero, distinguir los rasgos característicos del fascistonismo de Karl Popper. Entonces, para empezar, vamos a reconocer el mapa conceptual que utiliza Gallardo, que es el autor de la unidad didáctica modular, y vemos acá la metodología de la ciencia, que está el verificacionismo, que son teorías científicas que siempre son verificables empíricamente. Ya hemos visto desde el primer capítulo de que está el racionalismo, el empirismo, que empiezan a decir cómo se genera el conocimiento. Y eso se logra a través de un método que es la inducción, que vamos a profundizar más adelante sobre eso. Y el principal representantes son los filósofos del Círculo de Viena. Luego vemos el falsacionismo, que las teorías científicas son empíricamente falseables, en vez de verificables, hay que contrastarlas, y eso se hace por medio de la deducción. Y esto lo expone Karl Popper, que estuvo muy cercano al Círculo de Viena y también como filósofo hace crítica. Hay otros temas que tienen que ver con paradigmas científicos, con Kuhn, entre otros, con Feyerabend o Lakatos. Pero estos temas no vamos a profundizar mucho sobre ellos, sino que sobre estos dos que son los que salen en el proyecto. Entonces, empezamos. Primero, vamos a reflexionar sobre en qué se enfoca ese tema de metodología de investigación. Se enfoca en el método de la ciencia, un ámbito mayormente relacionado con lo epistemológico estructural. Hay que tener en cuenta de que en este capítulo, tanto como en el proyecto, se puede utilizar todo lo que hay en el libro, tanto desde el primer capítulo, como sabemos, ahí surge sobre el tema estructural, ámbito estructural, también está el ámbito epistemológico, que influye directamente tanto en el segundo capítulo, cuando ustedes vieron lo de las bases teóricas y bases empíricas para formular lo que son los términos y después la conjunción de términos o la unión de varios términos para formular juicios. Y esos juicios pueden ser científicos desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Y ya vemos que esto se va relacionando aquí con esto. Y más adelante se relaciona también con los siguientes capítulos. Entonces, para este proyecto es necesario que se lean todo el texto de la unidad didáctica modular y puedan establecer enlaces. Esos enlaces, aquí yo tal vez les voy a dar ciertos puntos que les puede ayudar, pero ustedes tienen que identificarlos y tratar de relacionarlos. ¿Cómo? Estableciendo argumentos y buenas relaciones. De tal vez este tema se relaciona con este por tal y tal manera y ahí usted empieza a dar ejemplos o a reflexionar sobre eso. Se necesita mucho su capacidad de ver qué es pertinente, o sea, qué es importante y qué no es pertinente para poder responder o para poder lograr el objetivo de esos ítems. Bueno, entonces aquí vemos también cuáles son los métodos de investigación científica, cómo se comprueban o refutan las teorías. Puede la ciencia capturar, aquí puse en negrita porque es muy importante, la verdad acerca del mundo, es de capturar la verdad. Aquí pueden tomar esto ustedes como un punto, porque si vemos la verdad desde una perspectiva puede repercutir socialmente o puede estar influenciada socialmente qué es verdad o qué no es verdad. Hay que ponerla en discusión y qué tanto puede la ciencia o qué ámbitos puede llegar la ciencia o las ciencias a encontrar sus verdades, qué tanto puede o no sus límites.
Y luego, cómo se comprueba si un enunciado de una teoría es verdadero o falso. Y más aún, cómo sabemos si una teoría en su totalidad es correcta o incorrecta. ¿Por qué correcta o incorrecta? Porque si creemos que es correcta, tal vez sabemos que es verdadero. Hasta si uno llega y dice, mira, esto es verdadero, y alguien dice que es falso, tal vez lo tratamos como una persona ignorante o como mala. Entonces hay que reflexionar bien sobre este tema para tratar de tener la mente abierta, e ir un poquitito más allá. Y luego cómo se suceden y sustituyen unas teorías científicas de otras. ¿Por qué? Pues se ha visto desde Aristóteles como tal vez se pensaba que el centro del universo era la Tierra, y después más adelante se sustituye que no, que el centro del universo es el Sol, y ahí surgen teorías ya más adelante con Einstein. Ya vemos que Einstein y un montón de científicos más en la actualidad, y equipos científicos como básicamente no solo, ni siquiera el Sol, ni siquiera hay el universo nuestro es el centro. Es algo mucho más complejo, mucho más amplio. Y cómo va evolucionando, va cambiando esas posiciones, esas teorías científicas, esos enfoques, para poder nosotros determinar qué conocimiento vamos adquiriendo y nos va funcionando. Entonces empezamos por el verificacionismo. En el verificacionismo vemos principalmente a los positivistas, ¿verdad? Principalmente los positivistas, y esto de los positivistas ya se vio en el capítulo número 2. Se ahondó un poco sobre lo que es el positivismo. Igualmente lo vamos a ver acá. Esto es para que vean de que no solamente hay que abarcar de un capítulo, de reflexionar de un capítulo, sino que relacionar con otros para poder responder las preguntas del proyecto. Y también se pueden utilizar otras fuentes bibliográficas que tal vez las pueden encontrar en internet, ojalá de sitios confiables que tengan que ver con bases de datos o de libros que sean confiables. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el verificacionismo? La ciencia busca reflexión sobre el conocimiento a través de enunciados teóricos o, o enunciados generales o teorías completas. Ya sobre enunciados teóricos, enunciados generales, se vio en el capítulo pasado. Enunciados teóricos pueden estar, bueno, los meramente teóricos, que son más abstractos, que tienen que ver más con cuestiones lógicas o de matemáticas, que se relaciona más con el racionalismo. Y también están en el tercer nivel, y están los mixtos, en que relacionan lo teórico con lo empírico. Y están los enunciados generales, que son los que dicen todos, ¿verdad? Que tiene un término todos, lógico cuantificable, que dice todos, por ejemplo, todos los humanos piensan, puede ser un ejemplo. O todas las aves tienen dos patas, entre otros. Y el punto de reflexionar de cómo podemos verificar o hacer que eso sea ese tipo de enunciados sean verdaderos. Ahora, no tanto el ámbito particular como se veía en los enunciados de primer nivel, que uno puede llegar y decir, mira, en esta casa hay 3 personas, que eso es más fácil de comprobar. Eso es un enunciado particular que se puede comprobar. En cambio, acá se trata de comprobar y ver cuestiones generales para buscar leyes universales que lleguen y nos digan, mira, a partir de esto podemos deducir y concluir esto. Ahora, ejemplos, todos los cisnes son blancos, toda araña tiene 8 patas. Ahora, uno que no, esta última ganó, que dice, hay 10 estudiantes estudiando en X clase. Esta última no, porque es algo particular, algo que se puede ver fácilmente. Es un tipo de verdad diferente, no es una ley universal, sino algo que está pasando, algo particular, algo que es un suceso, ¿verdad? Ahora, aquí vemos donde entra el positivismo lógico. El positivismo lógico llega y dice que todas las teorías científicas solo podrían verificarse en la medida en que sus enunciados se contrasten, en última instancia, con datos empíricos. ¿Qué quiere decir? Que la única forma es ver con nuestros sentidos, utilizar desde una perspectiva empírica, contrastar lo que nosotros creemos, esa teoría, ese enunciado que se está construyendo, todos los cisnes son blancos, toda araña tiene 8 patas,
tenemos que contrastarlo, tenemos que contrastar, no tenemos que verificarlo, que no es contrastarse, es verificar con lo que serían los datos empíricos. Entonces nosotros empezamos a buscar arañas y arañas, y si las arañas tienen 8 patas, bueno, entonces estamos haciendo que este enunciado sea verdadero. Aquí ya llegamos, pasamos de este capítulo número 13 capítulo número 2, y vamos a reflexionar un poco sobre el positivismo. Porque bueno, aquí vemos que el positivismo lógico es el principal que fundamenta el verificacionismo, y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, sale con filósofos como Augusto Comte y Saint-Simon. La tesis de ellos es un poco arriesgada. Dice que la ciencia es el único conocimiento válido y que los hechos y datos empíricos son los únicos posibles de conocimiento. Tienen una fe, puede decirse una fe profunda hacia lo que es la ciencia, tal vez tal vez una fe ciega hacia la ciencia como el único conocimiento, y diciendo que los demás conocimientos básicamente no tienen ninguna función social, ¿verdad? Ninguna función o validez para, para, para decir si algo es verdadero o no. Entonces, bueno, ellos llegan y proponen esta tesis verificacionista, que hay que ver siempre con datos empíricos que se puedan comprobar, y si no, todo lo demás es pura palabrería. ¿Qué es palabrería? Se estaría especulando, hablando de más, cosas que nosotros no podemos comprobar, fantasías o simplemente eh, especulaciones que es que empezamos a pensar y a razonar cosas que no necesariamente están pasando o son de verdad. Y entonces él se habla de, identifica la historia de la ciencia y tal vez de la humanidad en 3 estados. Comte llega y dice que hay un primer estado, el teológico, en el que se basa las explicaciones del mundo, del universo, a través de la fantasía o gente sobrenatural. Por ejemplo, la cosmogonía de, de los griegos, que llegaba y decía que el mundo fue creado por Cronos y por Gea, y de ahí surgen también dioses como Zeus y otros dioses, que, por ejemplo, Poseidón, el dios del mar y demás, que regulan lo que son los fenómenos naturales. Los que te dicen por qué está pasando X o Y razón. Entonces, mira, es que cayó un rayo, bueno, fue Zeus. Hay un maremoto, fue Poseidón, bueno, entre otros. Luego viene el estado metafísico, que ya empieza con la filosofía, que empieza a atribuir a romper, bueno, se empieza a romper con esos mitos, esas expresiones mitológicas, de que son fuerzas sobrenaturales de algunos dioses o entes superiores que determinan de alguna forma, tal vez porque les da la gana, que pasen las cosas. En cambio, ellos empiezan a ver que hay otro tipo de fuerzas abstractas y que se les llaman esas fuerzas metafísicas, que tal vez tienen surge su fuerza desde, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, Empédocles en su momento llega y decía de que el amor o el odio movían lo que es los 4 elementos, que en su tiempo creía que habían 4 elementos: el fuego, el agua, el aire o la tierra, y que a través de eso se destruye, se construyen lo que es el universo, todo lo que nosotros tenemos en la actualidad. Ya sabemos que eso no es así, entonces hay que superar ese tipo de, de explicaciones que tratan de dar tal vez una explicación más razonable, pero no se logra contrastar con la realidad. Y luego el estado positivo que se empieza a dar con la ciencia después de Copérnico, con Galileo y con Newton, en el cual la razón tiene que ser contrastada, bueno, vista y contrastada con hechos empíricos, con cosas que nosotros podamos ver, observar o experimentar. Si no, sería pura especulación. Volveríamos a lo que sería la metafísica. Entonces, algo que es importante, positivo, que es positivo, si lo vemos en un diccionario, dice que es cierto, real, que no ofrece ninguna duda. Aquí hay un problema. Tengamos en cuenta esto. No ofrece duda alguna.
¿Qué problema entramos con esto? Vamos a ver, si no ofrece duda alguna, quiere decir que vamos a creer que es 100% verdadero, pero se puede aprovechar por ciertas personas para decir de que hicieron un estudio científico y decir que sus conclusiones son verdaderas y a través de eso eh, determina si algo es bueno o malo o determina si es bello o feo, justo o injusto, entre otros. Aquí les pongo este problema desde una perspectiva social. Aquí en el trabajo, en el proyecto les está pidiendo que incursionen sobre el ámbito social. Está el ejemplo que se da en su tiempo a través de la roca se fundamenta lo que es la discriminación y el racismo en la ciencia, relacionando la inteligencia con el tamaño de cráneo. Se empezó a utilizar, a verificar tamaños de los cráneos de hombres, mujeres o razas y demás, cuál tenía más grande cráneo pequeño. Según eso se entendía de que el, el que tiene el cráneo más grande tiene mayor capacidad intelectual, por lo cual se tiene que dominar y a través de ese tipo empezaron a verificar que en serio tal vez ciertas personas, los hombres con blancos, ¿verdad? Tienen tal vez más un cerebro más grande o tal vez un cráneo más grande, por lo cual determinaban que el cerebro era más grande y decían que eran más inteligentes y por lo cual había que se justificaba tal vez la esclavitud, se justificaba el machismo, entre otros. Y utilizaban ese conocimiento positivo, ¿verdad? Que queremos acá, que no ofrece duda, y se justificaban actos de discriminación, racismo, violencia de género, entre otros. Entonces hay que tener un cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si se cree a ciencia, bueno, con una fe ciega a lo que es a la misma ciencia, podemos llegar a cometer atrocidades. A ver, ¿qué más? Hay otro problema. La ciencia no explica o alcanza a explicar los fenómenos sociales. Para Augusto Comte, él quería que la sociología y tal vez la psicología y otras ciencias sociales utilizaran el método científico como ha tenido éxito la física y como ha tenido éxito la física, por lo menos a un tamaño macro y meso, o sea, como vemos ahorita, o tal vez ver de planetas, universos y demás, que ha tenido, como se dice, éxito, mucho éxito, y se trataba de utilizar ese tipo de método, un método que se empezó a promover con Descartes y también con Galileo y demás, y aplicarlo a las ciencias sociales. El problema es que tanto en las ciencias sociales como en la psicología, por ejemplo, no logra el éxito deseado, no se logra predecir lo que va a llegar a pasar. ¿Por qué? Porque tal vez hace falta mucho más profundización o básicamente se está utilizando un método que tal vez al ser humano es muy diferente que otros tipos de entes para determinar si está bien o está mal o qué va a suceder o qué no va a suceder. Entonces, aquí pongo ejemplo la psicología conductista. Psicología conductista, al puro principio, con Brunner, él empezó a utilizar experimentos científicos de determinar la conducta de un ser humano a través de dar premios o castigar o ignorar y tuvo éxito, pero no logró determinar de una forma más fácil cómo hacer que la persona aprenda tenga aprendizaje significativo o aprenda o trate de evitar ciertas conductas antisociales y demás. Entonces llega a cierto límite. Y por eso tal vez el positivismo empezaron a tener críticas a partir al positivismo, principalmente por eso, ¿verdad? Porque ese método científico tal vez no está funcionando y creer en esa de que la ciencia llega a una verdad tampoco funciona. Se pone en discusión. Otro ejemplo es, aquí
vamos ya más a lo de la tecnología, es si la ciencia es solo instrumento o bien depende de su uso. Como lo dice, mira, la ciencia o la tecnología no es buena ni mala, sino que depende cómo la utilizamos. El mismo autor de la UDM, Andrés Gallardo, llega y dice, un martillo no importa, no es bueno ni malo, sino depende. Si lo utilizamos para construir una casa está bien, pero si lo utilizamos para pegarle a alguien o matarlo, está mal. Eso es lo que normalmente decimos, pero no necesariamente es así. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la creación por medio de utilizar de conocimiento científico de una forma muy aplicada, podemos crear armas y por medio del arma nosotros pues podemos dañar a alguien. Cuando dañamos a alguien, estamos atacando a alguien, estamos haciendo un tipo de agresión. Ahora, ¿está bien o está mal ese tipo de agresión? Mira, si la estoy utilizando para defender o a mí o a mi familia o ofender a alguien, puede ser que esté bien o está mal. Aquí ya entramos entonces a una discusión ética, que esto viene en el capítulo número 5, una reflexión ética. Mira, ¿está bien o no matar a una persona? En los años 40 del siglo pasado se empezó, entre los finales de los 30 y 40, se empezó a utilizar los conocimientos científicos de Albert Einstein y de muchos científicos para poder construir lo que es la bomba nuclear. Y esa bomba nuclear, ¿para qué es? Básicamente para aniquilar una o grandes ciudades. Sea, y se dio, se utilizó la bomba nuclear y mató tanto a inocentes como a culpables de guerra y inocentes civiles y demás. O sea, la misma ciencia tiene involucrados ya intenciones sociales e ideológicas que hacen que no necesariamente o sea 100% verdadera o que sea buena o mala, justa o injusta. Hay que ponerla siempre en tela de juicio. Ya tiene una intencionalidad. Cuando viene de X institución o de X partido político o de X empresa, ya tienes intenciones. Y esas intenciones mmm, pueden ser buenas o pueden ser malas. Ya la ciencia misma también, el resultado también va a heredar esa intención. Ahora, ¿qué otra cosa pensaban, tenían eh, entre los tres estados de Comte? De que va evolucionando desde lo teológico, metafísico a lo positivo. Y ya lo positivo vamos a ir progresando. La ciencia nos va a ayudar a acomodarnos, a evitar problemas. Hay una fe ciega en la ciencia, entonces va a haber un progreso en la humanidad con la ciencia, en y con la ciencia. Vamos a tener más comodidad, va a haber avances en la medicina, que sí, ha pasado, nos ha ayudado a la comodidad. Tenemos, por ejemplo, computadoras que nos ayudan a procesar y no a tener que utilizar tal vez nuestra mente para poder hacer cálculos matemáticos, ¿verdad? Entonces utilizamos las computadoras, los hace medicina, exceptos en ciencia y tecnología, que nos ayudan tanto para comunicarnos con gente del ego, ¿no? Entre otros. Pero no parece repercutir en otros ámbitos de la vida humana como la educación, el cuidado del ambiente, entre otros. Básicamente está ayudando a ciertas comodidades, pero no necesariamente está ayudando a todo lo demás. Acabamos de ver en esta pandemia que hubo mucho problema en el tema de educación. Muchas personas pueden acceder a la tecnología, otras no. Y básicamente también a la hora de tener contacto entre el profesor y el estudiante, es más fácil que el profesor, por ejemplo, vea al estudiante si está, le ve el lenguaje informal, si está teniendo problemas o no, si está aprendiendo o no, que simplemente comunicarse de manera informal o de manera lejana. Entonces es muy diferente la forma en la que se puede ser más eficaz, una forma educativa más directa que esta indirecta a través
del Internet y del uso de la tecnología y más. Entonces, aquí es necesario ver eso si es en serio o no nos está ayudando a progresar o no, o más bien está haciendo que nosotros estemos muy cómodos y con la ciencia y no potenciemos o no logremos potenciar nuestras posibilidades. Entonces aquí podemos utilizar sobre temas de ética de la ciencia y también luego del capítulo 4 del ámbito social de la ciencia. Seguimos verificacionismo y positivismo lógico. Entonces, todo discurso o expresión que no se pudiera verificar, vamos a repasar, que no se pudiera verificar científicamente sería palabrería. Sin sentido, como existe Dios, porque hay universo y no hay nada, eso lo decía Comte. Sería pura palabrería, no importa. Segundo, cómo se verifican las expresiones generales, dado que podemos solo ver lo particular, por ejemplo, si vemos cosas particulares, eh, hay un problema, ¿cómo verifico si en serio hay solo existen cisnes negros, digo, blancos? ¿Cómo haría yo para ver si en serio existe un cisne negro? O sea, hay algo. Aquí lo que quiere decir es que solo estamos viendo para un lado y no estamos viendo el panorama para el otro lado por medio del verificacionismo. Solo estamos verificando características de una u otra cosa. Si pasa, ¿cómo hacemos nosotros entonces para contradecir eso si estamos solamente verificando? Entonces aquí llega Rudolf Carnap y cambia el verificacionismo por el criterio de confirmación. Estos enunciados generales existen porque existen pruebas parciales, es decir, hay grados de confirmación. Vamos confirmando, bueno, se va confirmando con nuevos datos de que este enunciado general de que todos los cisnes son blancos, ponemos datos nuevos y vamos confirmando. Si llega un momento dado, si se ve un cisne negro, bueno, hay que empezar a revisar y ver que ya esta confirmación no tiene, baja ese grado de confirmación, pero aún sigue teniendo ese mismo problema. Entonces aquí es donde surge, bueno, antes de seguir, el tipo de método que se utiliza es el inductivo. Es un tipo de inferencia. Inferencia es una forma en la cual nosotros razonamos y llegamos a través de ciertas observaciones o planteamientos que tenemos, teorías, planteamientos, hipótesis, llegamos a conclusiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es generalizar a través de lo que vemos. Vemos cosas particulares, un cisnes blancos, 5 cisnes blancos, o después vemos un cisne blanco por aquí volando, después vimos otro cisne blanco, entonces llegamos a la conclusión, bueno, todos los cisnes son blancos. Esto es una diferencia al método deductivo que vamos a ver pronto por medio de Popper. ¿Qué es lo que pasa acá? Que vemos como si fuéramos contando. El punto es que en cualquier momento puede aparecer algo que contradiga lo que nosotros creemos y si lo contradice, entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa teoría? Ahora, como se ve anteriormente, se llega a una probabilidad, un grado de verdad. Si nosotros vemos y sumamos, vamos a llegar a un grado, a un nivel, pero no vamos a llegar a una totalidad, porque solo estamos viendo cosas particulares. Estamos haciendo aquí desde una perspectiva más empirista. Vamos desde cosas que vamos observando llegamos a una probabilidad. Ahora, pero ¿cómo podemos hacer para en serio buscar una verdad total? Que decía ya Descartes en el racionalismo, que buscaba, mira, no necesitamos ver una verdad no probable, sino una verdad total, que es total, que no tengo dudas sobre eso. Y el positivismo quería tratar de llegar a esa verificación, a esa verdad. Entonces vemos a Popper, que Popper se relacionaba mucho con el Círculo de Viena, donde estaban estos positivistas lógicas, y también era crítico, como buen filósofo era crítico, y pasamos de esa certeza a un conocimiento provisional. Es decir, mira, si llegamos a una verdad, no, llegamos a un conocimiento provisional. ¿Por qué? Porque él llega y ve que esta inducción no llegamos a una verdad total, como tal vez lo hacía tratar de ver eh, Descartes con el racionalismo. Y entonces aquí empezamos a ver lo que es el pasacionismo de Karl Popper.
Karl Popper, como ya les había dicho, es un filósofo que, como un buen filósofo, hace crítica a sus antecesores. Vamos a ver, Karl Popper, como va a ser crítico del Círculo de Viena, se relacionaba mucho con ellos, pero lo que se acabo de decir es crítico. Y dice, mira, el verificar no necesariamente estamos haciendo ciencia, puede ser hasta peligroso, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar, hay que saber que eso es un conocimiento provisional, no es un conocimiento 100% verdadero, tal vez como lo quería antes de Descartes. Descartes en su racionalismo llega y decía, hay que buscar un conocimiento claro y distinto, que sea totalmente verdadero, por algo apelado a las matemáticas. Pero hay veces que se especula mucho y hay que ver cómo contrastar. Eso es también lo que decían el positivismo. Y Karl Popper empieza a reflexionar sobre de esos dos puntos, manejar no solo lo empírico y razonando, sino lo reflexión teórica y lo práctico, contrastarlo. Por eso es tan importante ver el capítulo 2 cómo se relaciona con el capítulo 2 en los términos teóricos y los términos empíricos y cómo eso se pueden pues, formar ya para lo que son enunciados de segundo nivel, generales o de tercer nivel, que son los teóricos o mixtos. Aquí ya entramos con Karl Popper y empieza a decir de que lo que tiene que hacer acá, lo que tenemos que hacer no necesariamente es verificar, sino que contrastar. ¿Contrastar qué? Esos enunciados, esa hipótesis, o esos enunciados teóricos con la realidad, con lo que nosotros podemos ver o con los hechos. Es un sistema teórico con la experiencia empírica, con la realidad, ya sea con experimentos o con lo que nosotros observamos. Entonces, por ejemplo, contrastar la teoría cuando Einstein en su tiempo llegó y generó la teoría de la relatividad especial, lo contrastó con las observaciones que se hicieron sobre las, en los eclipses solares. Entonces, a través de esos eclipses solares se dio cuenta de que la física de, de Albert Einstein estaba logrando hacer había logrado comprobarse. Eso fue por medio de observaciones que se hicieron en esos momentos. Y se puede hablar de muchas otras teorías que se han contrastado con la realidad. Entonces, cuando se contrastan con la realidad, con respecto al positivismo lógico, no negaría la inducción, más esta no es suficiente. ¿Qué quiere decir? La inducción sigue funcionando, pero no es suficiente. Se necesita otro tipo de inferencia, y esta es la deductiva, que es a través de teorías o hipótesis, nosotros tratamos de contrastarla con la realidad y esto tiene que ser refutado. Pues esa conclusión, que va a ser una ley o va a ser un enunciado mixto, un enunciado general, puede ser refutado o no puede ser refutado. Entonces, vamos a ver, eh, cuando hablamos de refutar o no refutar, es que puede ser verdadero o falso. Entonces, primero se formula una hipótesis. Esa hipótesis, por ejemplo, todo humano piensa. Ahora, observación del mundo. Empezamos a observar si en serio todo humano piensa. Si concuerda que en serio todo humano ha pensado o piensa, entonces se mantiene la conclusión todo humano piensa. Esa hipótesis, esa conclusión, eh, esa hipótesis es verdadera. Pero ¿qué pasa si no llegamos a donde un ser humano no piensa? Entonces, bueno, esta conclusión hay que ponerla en duda. La conclusión no, esta hipótesis, esta teoría hay que ponerla en duda. Aquí podemos ver otra forma de deducción, que es la que se propone aquí. Bueno, H entonces B, H sería si todos los cines son blancos, B entonces el cine, bueno, entonces vemos que el cine B es blanco. Ah, pero ¿qué pasa si encontramos que un cine no es blanco? Entonces se está refutando la teoría de que todos los cines son blancos. Esta es la inferencia lógica llamada modus tollens, ¿verdad? Que es lo mismo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si hay dos teorías grandes y son rivales? ¿Verdad? Que son rivales que tratan de explicar el mundo, pero tienen muchos aciertos. Ambas tienen muchos aciertos. Y, bueno, ¿qué podemos hacer?
Entre teorías rivales, dice Karl Popper, para solucionar este problema de teorías que aciertan mucho en sus predicciones, principalmente en sus experimentos y predicciones de lo que va a llegar a pasar. Entonces se necesitan experimentos cruciales. Esos experimentos te van a decir cuál, con este experimento de vital importancia, cuando hablamos de vital importancia es que en serio va a decir, ya, vamos a cambiar de esta teoría a esta, va a llegar a decir si vamos a aceptar la teoría o qué tanto vamos a eliminar la otra o qué tanto vamos a seguir siendo rivales. Entonces, vamos a contrastar simultáneamente dos teorías con sus observaciones, experimentos y demás, y vamos, depende de lo que pase, va a cambiar o no. Entonces, aquí se puede hablar de cómo antes con Copérnico y el heliocentrismo versus el geocentrismo de Ptolomeo. Va a llegar un momento dado en el que Copérnico y junto con Galileo empiezan a hacer observaciones a través de sus teorías matemáticas y las observaciones a través del telescopio empezaron a darse cuenta que en serio el centro del universo no es la Tierra, sino que era el Sol, con las observaciones de las matemáticas que ellos estaban haciendo. Y empiezan a hacer con eso, empiezan a decir, bueno, ok, ya el geocentrismo no funciona. Esas teorías matemáticas que sustentaban el geocentrismo y esas cuestiones empíricas ya estaban cambiando, bueno, ya habían sufrido muchas críticas constantemente de que no se sostenían esas teorías y entonces llega esta eh, teoría, ¿verdad? Esta nueva teoría grande junto con esta contrastación y que hizo Galileo, ¿verdad? Con el telescopio empezó a darse cuenta de que las operaciones matemáticas de tanto de él, de Kepler y de otros científicos eran más verdaderas y predecían mejor los movimientos de los astros, de la luna, del sol, entre otros, y le ganaban a la teoría del centrismo, entonces la eliminan. Y dicen, no, ya esta no sirve, vamos a estar con esta nueva teoría. Desde la lado anterior, la teoría científica nunca puede ser verificada, solo esperan a que la realidad la desmienta o refute. Luego surgen nuevas teorías. Sí, ¿qué es lo que pasa? Las teorías son provisionales, están mientras tanto. ¿Por qué? Porque puede ser que algún experimento nuevo o algunas observaciones nuevas junto con reflexiones matemáticas o teóricas o lógicas hagan que las teorías que se creen que ahora son ciertas cambien. Y eso ha pasado así a través de la historia. Eso se ve más adelante, que es importante que lean, que también pueden ayudarse a comprender con estos temas de el ámbito social de la ciencia y ámbito histórico con Thomas Kuhn, que de hecho hace una crítica a Karl Popper, que hace ver que Popper es poco inocente. Ahora, es decir, ninguna teoría va a poder reemplazar la verdad y por lo cual el conocimiento es un proceso continuo de modificación y cambio, nunca es definitivo, es imperfecto. Eso es lo más importante que nos va a dar Popper, que el conocimiento científico no es perfecto, como tal vez lo pensaban los positivistas, y nunca es definitivo. Entonces siempre hay que estar en proceso de duda, hay que ser escépticos con eso. Pero también sí puede ir mejorando, a la vez se puede ir mejorando, pero no llegar a la perfección, a ese concepto de que decía Descartes que es claro y distinto, que es una verdad total, por lo menos el conocimiento de las ciencias empíricas que ya ustedes vieron en el primer capítulo cuáles son las ciencias empíricas. Entonces surge, bueno, volvemos, surge una teoría mejor que la otra, si las condiciones para la falsificación son mayores, una que otra, es mejor, o sea, hay teorías mejores que otras, esto es importante que lo vean. El planeta Marte gira alrededor del Sol de un movimiento elíptico y luego el enunciado, todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol en movimiento elíptico. El segundo enunciado es mejor, ¿por qué? Porque se está hablando de algo más general, abarca todo y puede ser falseado.
esto es más particular y no puede ser falseado. 8. Con respecto al cine, todo cine es blanco y toda ave es bípeda. ¿Cuál es mejor? Aquí si hablamos de todo cine es blanco, tal vez estamos hablando de un tipo de ave, el más particular, o menos o abarca menos. En cambio, toda ave es bípeda, o sea, que tiene dos piernas, se está hablando ya no solo de cine, sino todo tipo de esa especie de ave. Este sería mejor. Del ejercicio que se puede encontrar en el libro, vamos a ver acá. Eh, indique si la siguiente expresión es falseable o no. Y aquí es donde está el tema para comprender el enunciado falseable. Si yo llego y digo, hoy tengo examen y hoy no tengo examen, pues no puede ser falseable, porque como se puede decir ahí, cuidado pierdo, como se dice, ¿verdad? Cuidado pierdo, no se puede decir nada, sea como sea el verdadero. En cambio, si yo llego y digo, hoy tengo examen de mate y hoy no tengo examen de ciencias, eso sí puede ser falseable. Nosotros lo podemos falsear ya con la realidad. En cambio, este tipo de enunciado que está acá, ¿no? Aquí hay otro tipo de enunciados que ustedes pueden utilizar para ver cuál es más falseable y cuál no es más falseable. No solamente tiene que ver con que sea abarque más, sino que también con el tipo, ¿verdad? Por algo les puse esto. Hoy tengo examen y hoy no tengo examen. O sea, es donde no se puede falsear, porque está diciendo las dos opciones a la vez y tiene que darse una o la otra. En cambio aquí es diferente. O si llego y digo, hoy tengo examen de matemáticas o tengo examen de ciencias, también puede ser falseado. Ahora, para la fortaleza de las teorías, para Popper, en la dimensión lógica y epistemológica debe decidir los diversos embates. O sea, no tiene que ver con algo subjetivo, personal o psicológico, histórico, de un enunciado, de qué tanto la persona era tan inteligente o no, qué tanto eh, por medio de su aprendizaje, si el aprendizaje de alguien puede llegar a una teoría o no, sino que lo que vale es la justificación, sus ideas, y si esas ideas o no son contrastadas o no. O sea, es una perspectiva meramente epistémica. La argumentación lógica de las teorías a través de la formulación consistente de ideas. O sea, la idea, si todo humano piensa y empezamos a ver, a sacar datos, ahí ya estamos contrastando lo que es esa idea. No vamos a criticar al filósofo, sino a las ideas que se está dando, al filósofo, al científico, sino a las ideas que se está dando. Si estas son coherentes o no, si son consistentes o no, si son verdaderas o no, si son verdaderas se relacionan o no, si son pertinentes, o sea, si vale esta con esta o no. Y ahí es donde nosotros podemos ver si la fortaleza, eh, qué tanto es sólida o no una teoría. Básicamente es del ámbito epistémico estructural, que ya se había visto en el primer capítulo. Ahora, un ejercicio. Pueden realizar un cuadro comparativo entre la propuesta del Círculo de Viena o el positivismo lógico con sus autores hasta Popper. Y explique la diferencia y similitud entre deducción e inducción y construyan ejemplos. Esto les puede ayudar bastante y ha sido un gusto. Espero les haya ayudado la explicación y por cualquier cosa pueden preguntarle a los tutores de sus eh, encargados de darles de ayudarles en su determinado CEU. Muchas gracias. Hasta luego.